Y bueno, ahora vamos a continuar con el maestro Sinaí Banda. Él nos va a compartir el tema Goce, Deseo y Amor en la Adolescencia. ¿Sí pasa? Sí, ahí está. Hola, buen día. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a todos por venir, por desmañanarse, por estar acá tan temprano. Bueno, pues les voy a hablar un poquito sobre estas tres cosas: goce, deseo y amor en la adolescencia. Parece que son tres conceptos que hay que tener como muy presentes en el trabajo clínico con adolescentes. Voy a iniciar con un epígrafe que es un pedacito de una canción de Nick Cave and the Bad Seeds, bueno, yo lo que hice fue traducirla. Dice: hey, pequeño tren, espérame. Una vez estuve ciego, pero ahora veo. ¿Has dejado un asiento para mí? Es que es demasiada imaginación. Hey, pequeño tren, espérame. Una vez estuve encadenado, pero ahora soy libre. Estoy aguantando, ¿no lo ves? En este proceso de eliminación. Hey, pequeño tren, todos saltamos sobre el tren que va al reino. Estamos felices, mamá, nos estamos divirtiendo. Está más allá de mis expectativas más salvajes. Hey, pequeño tren, todos saltamos sobre el tren que va al reino. Estamos felices, mamá, nos estamos divirtiendo. Y el tren ni siquiera salió de la estación. Pasar por la pubertad es como aprender a nadar. No hay manera de aprenderlo de un libro, sino que es necesario vivirlo, lanzarse al agua, mantenerse a flote, repetir movimientos, fallar e inevitablemente tragar un tanto de agua. Así como aprender a nadar, la pubertad puede generar angustia, desesperación, frustración y por igual emoción, deseo, satisfacción. La pubertad para el sujeto es tan complicada que se ha inventado toda una construcción para lidiar con ella, la cual conocemos como adolescencia, que nos han enseñado sería el pasaje que un niño deberá hacer para llegar a la adultez. Sin embargo, Levy y Schmidt, citados por Cohen, dicen que la juventud en realidad, la adolescencia, es una serie de contradicciones que hacen difícil definirla. En este sentido plantean, porque en ello residen tanto la carga de significaciones simbólicas, de promesas y de amenazas, de potencialidades y de fragilidades que la juventud entraña, como por ende la tensión ambigua, construida a la vez de esperanzas y de sospechas, que a cambio dedican las sociedades. En esas miradas cruzadas donde se mezclan la atracción y el espanto, es donde las sociedades construyen siempre la juventud. En esta indefinición es que nos encontramos cuando trabajamos con adolescentes y desde el psicoanálisis refrendamos la postura del trabajo de uno a uno, del caso por caso, de la singularidad. Sin embargo, también podemos destacar algunas situaciones, actitudes, comportamientos que pueden ser considerados atípicos en otro momento de la vida, pero en el adolescente no lo son, como cierta desubicación temporal, cambios de humor repentinos y en ocasiones exagerados, tendencia al fantaseo. Para tratar de explicar esto atípico en el sujeto, Nobel y Averasturi acuñaron un término que es el que llaman síndrome de la adolescencia normal, para mostrarnos que es justo en lo normal, de lo anormal, donde nos podemos situar, y si algo tienen los adolescentes es romper con la norma. Durante esta charla estaremos hablando desde tres lados: el goce, el deseo y el amor, y cómo se relacionan con el pasaje adolescente. El goce estaría en el orden de la satisfacción de la pulsión. En la pubertad puede ser aquel goce que llega a enloquecer cuando irrumpe en el cuerpo, es inefable. No se puede poner en palabras, por ejemplo, en la excitación, el orgasmo o en el encuentro sexual con el otro. El deseo sería la posibilidad de acceder a una fracción tolerable de ese goce, que ha sido atravesado por la palabra y por lo tanto implica la existencia del otro. Por último, el amor implica acceder a una posición menos infantil al establecer una relación con el otro que implica la falta y su aceptación. Destaco, menos infantil, ¿no? Primero, el goce. Cuando hablamos de goce nos estamos refiriendo a ese concepto que hace su aparición de la pluma de Lacan. Aunque pareciera que siempre había estado ahí, cuando leemos el proyecto de psicología, por ejemplo, en 1895, hay como muchos guiños al concepto, pero Freud jamás habla de lo que dice Lacan, ¿no? Él está hablando desde otro lado. Un concepto esperado y adoptado con gusto por la comunidad psicoanalítica. Para este trabajo estaremos refiriéndonos al goce, a lo que Lacan llama la jouissance, como aquello que está más allá del principio del placer y que permite entender fenómenos como la compulsión a la repetición y la búsqueda del vaciamiento pulsional, la carga cero del sistema psíquico. Freud
muy influenciado por la tecnología y la ingeniería de su época. Cuando ustedes leen a Freud y ven toda esta conceptualización del aparato psíquico, verán lecturas muy de la ingeniería de ese momento, ¿no? Construyó un aparato psíquico en que la energía fluye de tal manera que siempre busca un equilibrio. Así, el aumento de energía en este aparato es percibido como excitación, pero en cierto punto se vuelve displacer y la descarga se percibe como placer. Sin embargo, el aparato está pensado para conservar un mínimo de energía que le permita continuar funcionando, viviendo, diríamos. El goce, en este sentido, estaría en el plano de la descarga pulsional total, de la satisfacción pulsional. Recordemos que la pulsión es de por sí insatisfecha, ¿no? El goce no necesita del otro en tanto sujeto, y aun cuando haya un otro, este se encuentra en calidad de objeto, de subjetivado, como un poco como lo planteaba hace un momento Sonia en relación con este bebé, ¿no? O sea, abusado, ¿no? Como objetivado, desubjetivado. El goce es autoerótico por completo e incluso más allá. El goce busca la satisfacción pulsional y como efecto, el equilibrio total en el individuo. La carga cero, ese estado que Freud llamaría también el principio de nirvana. Por ejemplo, una descarga cero inmediata sería el acto suicida, mientras una lenta podría ser el alcoholismo, por ejemplo, ¿no? El goce no busca al otro porque no lo necesita, se autosatisface en el vaciamiento. En este sentido, Domenico Cosenza plantea que en lo contemporáneo, dice él, hay una tendencia muy particular a un goce desvinculado del otro. Esto sin llegar al campo de la psicopatología, entonces lo ve como algo ya prácticamente normal, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, cómo hay una tendencia más fuerte al goce solitario. Y es este goce al que nos estamos refiriendo, al goce que no necesita del otro y que por lo tanto produce en el sujeto un aislamiento que rompe todo lazo social, y esto se vuelve un problema, pues la adolescencia justamente necesita de ese lazo social, ¿sí? Y ya que abre la posibilidad de la desidentificación con las imagos parentales y el alejamiento de estos, en tanto se reactiva toda la problemática edípica, buscando una solución al encontrarse con los pares, un otro menos amenazante, que también es un referente para su propia imagen. Este goce solitario aparece en la compulsión a la repetición. Decíamos hace un momento, en las toxicomanías, en los trastornos de alimentación, en la sociopatía, en las relaciones violentas, entre otras cosas, que vemos en los adolescentes que no encuentran otra solución y se borran en la relación con el otro. El goce siempre cumple lo que ofrece. Esto es muy interesante. Nada más ni nada menos. El goce no es como el deseo que se sostiene en la ilusión, en la demora y en la relación con el otro. No, el goce cumple, pero a un costo demasiado alto, pues el sujeto siempre termina pagando, diría yo, con cuerpo mático. El goce absoluto es la muerte con la que se encuentran nuestros adolescentes reclutados por el crimen organizado, en los cuales se cruza la omnipotencia producto de la negación de la muerte durante la adolescencia. Eso nunca me va a pasar a mí, dicen. No, a mí no me van a matar. Con la promesa del goce sin límites del perverso. Todas las mujeres, todo el dinero, todo el poder, etc. El goce no permite variantes ni demanda, sino que exige un objeto determinado para su satisfacción. Cuando el goce se amarra a algo, es muy difícil desanudarlo, y las primeras relaciones son determinantes en la vida futura del sujeto. Recordemos que lo más variable de la pulsión es su objeto. El objeto es lo que cambia todo el tiempo, pero esto no sucede del todo así cuando el goce está muy bien amarrado a esta parte de la pulsión. Por eso la sexualidad perversa es tan triste, aunque a los neuróticos nos parezca tan seductora, tan gozosa, valga la expresión. No hay nada más triste que una sexualidad que siempre tiene que ser exactamente igual. Los adolescentes se encuentran en este sentido en una encrucijada en relación con la sexualidad, y es en este momento en que se definen muchos de los fantasmas sexuales que el sujeto llevará consigo el resto de su vida. Voy a hacer una pequeña viñetita. Lili es una chica con la que trabajé hace ya algunos años. Es en aquel momento una chica de 14 años que vive con sus abuelos. Su padre era un hombre que solía golpearla y humillarla ante la menor provocación. Dice en una sesión: mi papá es así. Siempre me pega, a veces por nada. El otro día le llegó un recibo como de mucho dinero y le estaba gritando a mi mamá y le dije que no la tratara mal y me pegó en la cara, así, con el puño cerrado. Hasta me rebotó la cabeza en la pared y me dejó toda marcada. Pero no me duele, cuando me pega no me duele. O sea, me puede pegar mucho y no me duele y dejarme toda marcada.
Luego me preguntan si no me duele cuando estoy toda marcada y no me duele. Como dice Lili, la marca del goce se queda en el cuerpo y no duele. Pues el goce actúa a través de la pulsión de muerte, la cual, dice Freud, es silenciosa. Siguiendo esta misma línea, en una entrevista a Domenico Cosenza, le preguntan que si acaso la muerte, el borde con la muerte, no es lo más vivo en cuanto a la pulsión, a lo que él contesta: claro, pero el problema es que es una energía que produce un eclipse del sujeto. El sujeto deviene un objeto de goce, completamente sumergido de goce, como el toxicómano cuando tiene una sobredosis. El sujeto se eclipsa en esta experiencia, no está. Se ve muy bien cuando uno habla con estos sujetos cuando están en estas condiciones límite. Están desconectados, están fuera del discurso, no siguen lo que uno les dice. Este fenómeno de eclipse del sujeto que dice Cosenza es algo que vemos en las toxicomanías, pero también en otras situaciones como los trastornos alimenticios, la violencia, como en el caso de esta chica que planteaba hace un momento, y otros fenómenos donde la ruptura del lazo social es una constante y el aislamiento del sujeto hasta su borradura es un fenómeno manifiesto. Martín, un chico con el que trabajé de 17 años, él en ese momento presentó un problema fuerte de adicción al activo, que es muy interesante, que curiosamente es un nombre, digo yo, muy interesante, pues justamente lo que hace es inactivar al sujeto. Martín vivía con su familia, donde la violencia y las adicciones eran parte de su cotidianidad. Su padre también era adicto a un montón de cosas. Cuando su propia adicción se hace más fuerte, Martín empieza a faltar a la escuela. Nadie en su familia se da cuenta de esto. Nadie se da que él ya no va a la escuela. Dejó a los amigos regulares y se empezó a juntar con otros chicos que se drogaban. Terminó por irse de su casa y vivir en lugares abandonados. Cada vez se drogaba más y su vida giraba alrededor del activo. Lacan dice en este sentido: el goce solo pide más goce. No le interesa nada más. En una ocasión, Martín estaba en su cuarto. Así dice él, así lo nombra, estaba en mi cuarto, aunque en realidad era un lugar abandonado, ¿no? como un tanto como él, aspirando activo, y de pronto se dio cuenta que aparecía Dragon Ball, ¿no? Una imagen muy interesante. La pared era una pantalla donde se proyectaban las imágenes, como un cine. No tenía televisión, pero esto era mejor que la televisión, me decía. Le gustaba hacerlo porque era un momento en que se la pasaba bien, pero también fue algo que lo marcó y en ese momento lo hizo sentir que se estaba volviendo loco. Si algo tienen las toxicomanías, es el atrapamiento en el goce autorótico, la no necesidad del otro, el aislamiento, el borramiento de la subjetividad hasta quedar como zombies, como muertos en vida. Freud nos dice en este sentido: prestemos oídos a las manifestaciones de nuestros grandes alcohólicos acerca de su relación con el vino. Suenan a la más pura armonía, el arquetipo de un matrimonio dichoso. Para ir cerrando esta primera parte, entonces, lo que buscamos es la salida del goce hasta otro plano, la renuncia al goce. No, tampoco es eso, pues el goce es parte de nuestro funcionamiento y de eso no podemos escapar. No importa cuán inmersos estemos en la cultura o cuánto nos hayamos analizado. Siempre habrá algo de ese orden, algo que lo simbólico no alcance a cubrir. En ese momento en que el lenguaje cruza el sujeto es que surge el deseo. Y ahí es que podemos retomar lo que plantea Cosenza al respecto cuando dice: el goce es parte de nuestra manera de vivir. Sin goce no podemos vivir, pero hay un goce que va en la dimensión de la satisfacción y hay una dimensión que siempre va en una dirección, dice él, más inercial, destructora. Algo de esto está en nuestra manera de funcionar. Esto que va más en el orden de la satisfacción, de la ligazón y del lazo social es eso que está más relacionado con el deseo, y aún ahí siempre habrá goce. Este goce que se mantiene atado al deseo es lo que se habrá de negociar en la adolescencia, reconocerlo y apropiárselo para que el sujeto pueda sobrellevarlo, siempre bajo cierto coto que le permita tolerarlo y percibirlo como placentero. Cosenza dice al respecto del psicoanálisis, dice, a mí me parece que es algo muy bonito como lo plantea Cosenza. Dice: el psicoanálisis permite a un sujeto una experiencia del goce que sea medida de ese sujeto. Digamos, desde mi lado, un traje de goce a la medida, que no le quede chico ni grande. En realidad los adolescentes tienen una gran capacidad para hacer frente a la adversidad. En ocasiones solo hay que estar ahí para poder escuchar y hacer algo con eso del orden, del goce y dar paso al deseo. Pero en otras, la labor es mucho más compleja e incluso pareciera imposible. El deseo busca su satisfacción, pero tiene un problema con ello, porque es por definición insatisfecho.
Y siempre será así. Esto lo podemos ver muy probablemente en la adolescencia, momento fundamental de la relación con el sexo y con el otro, de posicionamiento, de definición. En este momento, la pulsión primero se descarga en la fantasía, pantalla donde el sujeto puede proyectar sus deseos y jugar con ellos creativamente en el sentido de Winnicott. Así, en este momento, por ejemplo, resurge la masturbación, ¿no? Como una relación con el otro, pero con el otro de la fantasía, que permite el autoconocimiento del sujeto y de sus fantasmas sexuales, así como ir delimitando los bordes del cuerpo en el ejercicio autoerótico. En este sentido, la masturbación es también una vía de escape desde lo imaginario, dice por aquí, al goce pulsional que empuja en ese momento de la vida. François Dolto, en La causa de los adolescentes, dice que los adolescentes viven su sexualidad por la vía de lo imaginario y que es justamente ahí donde se sostienen cuando la realidad de los adultos les resulta chocante. Sin embargo, esto se puede volver una trampa cuando se torna compulsiva. En ello lo que encuentra es solo vacío, dice. Y por otro lado, la fantasía se encuentra muy cerca de los objetos edípicos y se puede vivir de forma angustiante y con culpa. Pero es que ahí está el ejercicio lúdico, de creatividad, hacer algo nuevo con eso. El deseo siempre se queda a medias, no cumple con lo que ofrece. Es una ilusión, una promesa condenada a no cumplirse. El deseo se juega en el arte de la seducción, donde aparece el otro jugando un papel fundamental, el otro de la seducción y el otro de la falta. Así se entra en el juego del deseo, seducidos por el otro en el juego de la vida. El deseo necesita del otro, a diferencia del goce que es autoerótico y aislado, porque está fundado desde ahí. El otro en tanto objeto de deseo a quien se dirigen los impulsos. Sin embargo, el plano del deseo no significa que todo es placer, pues el deseo también se puede vivir de forma displacentera, que no es lo mismo que sea goce como el que estábamos hablando hace un momento. Freud planteaba en este sentido que el deseo puede ser vivido de forma displacentera para el consciente, pero eso mismo fue en otro momento placentero, pero luego reprimido ante las exigencias culturales y ahora inconsciente, ya que implica una descarga de energía, pero que es vivida por el yo de forma displacentera. Así, hay sujetos que atribuyen su sufrimiento, entre paréntesis, placer, al otro, a la sociedad, y lo viven como algo de lo ajeno, como el destino, esa cruz que les tocó cargar, dicen. El deseo en este sentido es placentero, aunque sea solo en el inconsciente. En el juego del deseo se permite la variabilidad del objeto, pero con la condición de que sea lo suficientemente semejante al objeto original. No es cualquier objeto sobre el cual oriento la pulsión, sino uno que me permita vivir la ilusión de que es el mismo, uno que ocupe el lugar que el otro ha ocupado antes. Sin embargo, en el juego del deseo es fácil perderse y vivir una realidad alterna, como aquella en que el amante recorta partes de su objeto de deseo hasta que quepa en la imagen del imago original. Tantito, perdone. El dueño del match 7789 que está obstruyendo una entrada, ¿se a favor de moverlo? Yo no. ¿No es de aquí nadie? No, nadie. Híjole. Perdón, ¿el color? Nomás me puso match 7789. Está invadiendo la entrada de un vecino. Fíjese, Erika. Bueno, lo pueden ir a recoger al corralón de... no sé aquí dónde está el corralón, pero... Si aparece ahorita el dueño, si alguien se acuerda que tiene un match 7789, puede ir a recogerlo al corralón. Ok, bueno, de vuelta. Voy con una pequeña viñeta. Ángel es un chico de 18 años, cuyas relaciones de noviazgo son por lo regular con chavas con una fisonomía muy definida. Y cuando esta no es lo que desea, empieza el juego de demandas y exigencias para que el otro cambie. Que si estás un poco gorda, que si esa ropa no te queda, que no hables con tus amigos, en fin, que va moldeando poco a poco hasta llegar a un punto en que parece una más entre la serie. Y cuando lo logra, termina la relación y empieza otra. Como si el objeto no hubiera satisfecho sus expectativas, sin darse cuenta que el deseo jamás será satisfecho. ¿Por qué es tan complejo este juego del deseo? Freud nos dice que la pulsión es en extremo compuesta, es algo muy complejo. Se forma a partir de las llamadas pulsiones parciales y tienen su contraparte en las zonas erógenas del cuerpo. Cuando hablamos de cuerpo estamos hablando de cuerpo erogenizado, ¿no? No estamos hablando del cuerpo de la biología propiamente. Todo esto en función también de esto que llama en algún momento etapas de desarrollo psicosexual, ¿no? Toda esta construcción de la subjetividad.
Uno de los elementos que también sufren modificaciones a raíz del surgimiento de la pubertad es que el sujeto se va orientando ahora a objetos exogámicos, fuera de la familia. Y ahí es donde empiezan como todas estas relaciones que digo yo que funcionan como entrenamiento de alguna manera para relaciones posteriores, ¿sí? El sujeto adolescente sale de la familia y empieza a buscar fuera, en los pares, otros objetos a los cuales dirigir la pulsión, dirigir el deseo. Sin embargo, esta situación es tan sencilla como parece, ya que ante el enigma de la sexualidad, el sujeto busca respuestas en el único lugar donde podrían estar en un primer lugar, su subjetividad. O sea, no hay manera de buscar, siempre voltea hacia adentro a buscar respuestas, ¿no? Sin embargo, como esto no siempre es tan sencillo, en muchas ocasiones los elementos con los que cuenta no son suficientes. Y esto puede llegar a producir, por ejemplo, dificultades para integrar las mociones tiernas y sexuales en un mismo objeto, que esto es algo que plantea Freud cuando dice que el amor hacia un objeto implica esta conjunción de las mociones tiernas y sexuales de la libido orientadas hacia el mismo objeto, para que entonces... por ahí tiene un artículo muy interesante que es el de las contribuciones a la psicología del amor, donde plantea que el sujeto se puede perder en ese camino y amar a una mujer a la cual no desea, o por el otro lado, desear a una mujer a la cual no ama. Y entonces aparecen estos fantasmas de la santa o la puta, ¿no? Por ejemplo. Y se da como un juego muy, muy interesante ahí, que es algo que sucede mucho durante la adolescencia. Y ahí es donde se dan como estos ensayos, por ponerlos entre comillas. Juan se pregunta, que es una pequeña viñeta, un chico con el que me tocó trabajar. Juan se pregunta por qué todas las novias que ha tenido lo engañan. Esa es como su principal pregunta. No entiende por qué le pasa esto, pero cuando no está con ellas, piensa que lo están engañando, que están con otro, que se van a encontrar a alguien mejor que él. En ese momento se le activa la angustia y entonces les empieza a mandar mensajes, ¿no? Ahora con esto de las redes sociales es como la hipervigilancia se activa más, ¿no? Les manda decenas de mensajes. O sea, no estamos hablando que le manda un mensaje, ¿no? Le manda uno se vuelven 10, luego se vuelven 20, 30. Y entre menos le contestan, pues más les envía, ¿no? Revisa sus interacciones en redes sociales, se pone a ver todo el feed de Facebook, con quién le da like, a quién no le da like, etc. Y la última vez que se conectaron, ¿no? O sea, tenemos esa posibilidad de saber, la última que se conectó fue a tal hora, tal día, ¿no? Y si esto es más reciente que el último mensaje que envió, entonces envía más mensajes, ¿sí? Y la angustia se mete en un ciclo de angustia en que está todo el tiempo pensando que esta chica lo está engañando, ¿no? Está con alguien. El deseo tiene un componente de goce, decíamos antes, ¿no? Y de eso en la adolescencia debemos hacernos cargo, definir nuestros modos de goce y anudarlos también al deseo. Porque no buscamos eliminar por completo el goce, eso sería imposible, sino encontrar un goce, otro diferente del mortífero. La diferencia es que el deseo no busca el vaciamiento, sino mantener la carga al mínimo, dice Freud. Y en eso, volver a empezar, se reactiva otra vez el ciclo. Seguir en la búsqueda. El deseo puede esperar y necesita del otro para jugar. Está en el orden de la pulsión de vida y del lazo social, aunque a veces se extravía y hace cosas extrañas que en el análisis buscamos trabajar o a veces la vida misma le encuentra salidas. ¿Se acuerdan? Hace un momento les hablé de Martín, este otro chico con el que veía Dragon Ball en las paredes. Bueno, en un momento consiguió un trabajo arreglando bicicletas, ¿no? En un taller ahí en el barrio donde acostumbraba a andar. Si se fijan, de alguna manera seguía oliendo pegamento, pero ya no hasta el aislamiento alucinatorio, sino ahora trabajaba arreglando bicicletas, ¿no? El dueño del taller le enseñó a trabajar y le permitió dormir en el taller cuando se podía. Martín fue alejándose del activo y renunciando a la inactividad. También renunció de alguna manera a la relación con su familia, de la cual prefirió desentenderse para buscar otra cosa. Tiempo después consiguió un cuarto donde dormir que pagaba con una parte de lo que recibía como salario en el taller y pudo empezar a ver otra posibilidad, un proyecto identificatorio que le permitiera vivir un futuro posible, uno apostándole a la vida. El amor. Vamos a hablar del amor que poca cosa no es. Vamos a hacerlo tomando como pretexto todo esto que hemos estado hablando. Freud decía que el psicoanálisis cura a través del amor.
Y es que a través de la resolución de la transferencia en análisis se buscaría que se pudiera hacer otra cosa con lo que se tiene, o mejor dicho, con lo que al final queda. Por otro lado, Milan Kundera dice por ahí que el amor es una interrogación sin fin, constante, y que implica preguntarse una y otra vez sobre él. Entonces, estamos en un aprieto, los psicoanalistas, porque es ahí que trabajamos, en un eterno cuestionar sobre el amor. En esta época de individualismo y culto a lo nuevo, es un hecho que cada día es más difícil sostener una relación de pareja. El otro, este otro con mayúscula, demanda el goce y el intercambio como medio de alcance de la máxima plenitud. Máximo Recalcati plantea que nuestra época se sustenta en dos mentiras en relación con la naturaleza del ser humano. Dice, la primera sería aquella que pretende que seamos independientes, libres y sin ninguna responsabilidad simbólica hacia el otro con mayúscula. Ninguna otra más que llevar su vida al máximo y explotar su potencial para lograrlo. Decimos, ¿no? Somos el presidente de nuestra propia empresa, que somos nosotros mismos. La segunda es aquella que exalta lo nuevo como principio que orienta la vida del deseo. Esta sostiene que el bien, la salvación, la satisfacción, residen en lo que aún no poseemos, en el nuevo objeto, en la nueva pareja, en la nueva sensación. Sin embargo, el deseo por naturaleza insatisfecho siempre quedará en falta. Estas dos máximas nos vienen a problematizar cuando del amor hablamos. ¿Cómo vivir el amor si lo que pide es el sacrificio de una parte de la libertad y la renuncia a un objeto nuevo cada vez? El amor no escapa a esta imposibilidad de nuestra era, pues nos condenamos a la libertad como base de una relación de pareja y al no compromiso con el otro. La libertad ante todo de buscar, probar e intercambiar parejas pensando que encontraremos a la ideal, a la que colme todos nuestros deseos y cumpla a la perfección el modelo que nos hemos formado de lo que es una pareja ideal. Nuestra época, dice Pascal Bruckner, exige demasiado a la felicidad y da muy poco espacio a la realidad del otro, a sus defectos y a sus virtudes. Lacan define el amor de una manera muy curiosa. Dice, es una frase que seguramente muchos han escuchado, amar es dar lo que no se tiene a quien no es. No tengo más que mi falta para dar, que es justo lo que no completa al otro. No hay media naranja, no hay amante predestinado. Alan Miller dice que el amor no es dar lo que se tiene, regalos, flores, chocolates, un coche, una casa, ¿no? Aunque ayudaría, pero bueno, sino justamente lo que no se tiene. Y para eso es necesario haber asumido que no se tiene todo, que se está en falta, haber asumido lo que en psicoanálisis se llama castración. Cosenza plantea en este sentido que el problema es que cuando el sujeto no hace la experiencia de la pérdida de objeto de amor, deviene algo complicado, porque si no hay objeto perdido, no hay espacio para que alguien pueda ocupar el lugar del objeto que causa mi deseo. Este es el problema del amor en la contemporaneidad, sobre todo en este campo de la nueva clínica. Y eso es lo que pasa mucho con los adolescentes en ese momento. Al estar en este proceso de renuncia a los objetos, a los primeros objetos, si no hay un vacío ahí, pues es imposible que algo ocupe ese lugar. Física básica, ¿no? Si, dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio, ¿no? Dicen, aunque sean objetos psíquicos, podríamos decir. Porque si no hay objeto perdido, no hay espacio para que algo entre ahí. Por otro lado, ese que no es, resulta requisito para el amor. Que no llene ese espacio de la figura que en la fantasía es mi objeto de amor, pero también que no tenga que mocharle pedazos, por decirlo de alguna manera, para que entre en esa imagen, sino que lo acepte así, sin que tenga que sacrificarse para ser amado por los dioses, diríamos. En una relación amorosa hay un sacrificio, se dejan partes de sí para poder estar con el otro. Esto es inevitable, pero solo en la medida de lo necesario. Quiero que me quieras porque tú quieres, no porque yo quiero que sea así. Los caminos del inconsciente son misteriosos, diríamos. En la adolescencia, el sujeto renuncia al goce absoluto y mítico, eso que supone en el adulto y para el cual estaba vedado. Ese que supone cuando sea adulto podrá acceder. Decimos mítico porque eso es, en realidad. Ese goce ni existe, ¿no? Pero cuando llega el amor, se da cuenta que es un goce incompleto, atravesado por la falta, por el lenguaje. Por eso Lacan dice que el amor se hace sobre todo con palabras. Pero en nuestra época, el goce parece ya no estar del lado del adulto, sino del adolescente. Ese goce sin límites de la sexualidad adolescente seduce al adulto y ahora busca estar forever young. Imposibilitado para aceptar la falta y llevando las relaciones adolescentes al resto de la vida. Imposibilitado para mantener relaciones duraderas.
sin decir con esto que está bien o que está mal, sino haciéndonos más bien preguntas sobre este eterno sufrimiento con el que llegan a nuestra consulta sujetos que, sin entender cómo es posible que sea tan difícil encontrar al hombre o a la mujer de sus sueños. Y es que ahí está el problema, en buscar al otro de los sueños. Cuando este otro, como el objeto de deseo del niño, aquel que se encuentra perdido y para siempre, en realidad ni fue objeto ni existió. Es como si se buscara la posibilidad de que ese otro encaje en mi fantasma, obligando de esta manera a que el otro se vaya transformando en lo que se desea. La mujer inmaculada, el hombre castrado, pero todos mutilados para que se puedan aceptar en función de su semejanza con mi fantasma, y esto desgasta al sujeto, pues siempre se encuentra en la repetición, siempre en la constante búsqueda de que ahora sí, este es el bueno, ¿no? Así, hay como estas personas, ¿no?, que se enamoran cada 6 días, ¿no?, porque el 7 descansan, ¿no? Como Dios. Este sujeto desgastado es aquel que buscaría entonces que sus objetos de amor cumplan al pie de la letra su modelo, que sus elecciones entren en esto que se conoce como el lecho de Procusto, un espacio donde nadie puede entrar porque está hecho a partir de un inexistente. Ante la imposibilidad de un príncipe azul o de una princesa encantada, seguramente en nuestra época serían otras las figuras, la salida es lo que hay. Ningún sujeto colma el deseo de otro sujeto, a menos que hablemos de algo fuera de lo, decía Silvia Bleichmar, de lo normótico. El amor nos es necesario, pero en relación a su imperfección, a esos pequeños detalles que le faltan o le sobran, como diría Pascal Bruckner en su libro Paradoja del amor. El amor es amor en la medida en que está chueco y chipotudo, diríamos, ¿no? En que el otro es sujeto y no solo objeto. En esas diferencias se encuentra lo que es posible amar. Si el objeto de amor no es imperfecto, solo puede ser un objeto más en la serie de objetos que intentan cubrir el desamparo del sujeto, más que acompañar en la soledad. Martín, el chico del que les hablaba, empezó a salir con la hija del patrón del taller, ¿no? El lazo con el otro, el lazo de amor, le permite salir por el momento de ese goce destructivo, pero no tiene garantía que sea así para siempre. La chica lo procuraba, le llevaba de comer, salían juntos, iban en ocasiones al cine cuando la economía lo permitía. El lazo amoroso es lo que posibilita la salida del goce cuando fuimos bebés, pero con el psicoanalista también. Hay que recordar lo que dice Domenico Cosenza, que no hay amor si no está la dimensión del deseo y del goce. Pues, dice él, el problema es que el amor deviene posible si hay algo que falta en la vida del sujeto. Y si el sujeto puede encontrar a alguien que para detalles muy contingentes que él mismo no sabe explicar, pone a alguien que ha encontrado precisamente en la posición del objeto que falta. Es una magia, dice él, que el amor es una magia, pero se produce en la vida de cada uno algunas veces. No es muy frecuente. Cuando se produce esta coyuntura, se produce algo del orden del amor, que claramente implica no solo el encuentro, sino también la construcción de un lazo. El amor implica crear lazo social, donde exista el respeto y la aceptación más que la tolerancia. Jacques Alan Miller plantea respecto a la frase de Lacan que el amor siempre es recíproco. Él dice, si yo te amo, es que tú eres amable. Soy yo quien ama, pero tú también estás implicado, puesto que hay algo en ti que hace que te ame. Es recíproco porque hay un ir y venir. El amor que tengo por ti es el efecto de retorno de la causa de amor que tú eres para mí. Por lo tanto, algo tú tienes que ver. Mi amor por ti no es solo asunto mío, sino también tuyo. Mi amor dice algo de ti que quizá tú mismo no conozcas. Esto no asegura, dice él, en absoluto que el amor de uno responderá al amor del otro. No, ya veremos si el otro responde, ¿no? Cuando eso se produce siempre es del orden del milagro. O sea, ya no es magia. Para Miller es un milagro, ¿no? No se puede calcular por anticipado. Apostarle al deseo, apostarle a la vida, apostarle al amor. La adolescencia es justo este momento, uno de apuestas en el juego del deseo. Omar, un paciente también con el que trabajé, me decía, un chico de secundaria, me decía una vez que para qué buscaba acercarse a las chicas, decía él. Que no le veía sentido porque siempre lo podían rechazar, ¿no? Entonces le daba miedo acercarse porque si me dice que no, ¿no? Y si me dice que no, era como la duda, ¿no? Si le podrían decir que no a sus intentos amorosos. Pero es que justamente cuando hablábamos de esto en esa sesión, es que eso es el amor.
una apuesta, ¿no? Uno pone ahí la monedita y le da vueltas a la ruleta. Si no juegas, decíamos, pues tampoco hay posibilidad de ganar, ¿sí? Incluso llegábamos a la conclusión en esa sesión, en ocasiones, pues hay que perder para ganar, ¿no? Entonces, bueno, hasta aquí vamos a dejar. Pasamos a... Muchas gracias, maestro. Muy interesantes sus aportaciones y creo que nos hicieron mucho eco, ¿no? A la vez que generaron algunas preguntas.